Muy buenos días, muy queridos hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez, miembro del Consejo Pastoral de la Congregación Cristiana Génesis en Aguasarcas, San Carlos. Hoy es viernes 3 de julio del año 2020, en medio de tiempos difíciles. La enseñanza que quiero compartir hoy con ustedes la he titulado El incienso sanador, el incienso que sana, basadas en la historia de la rebelión de Coré, que está escrita en la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 16, del 1 al 50. Es muy grande el pasaje, por eso no lo voy a leer y quiero hacer referencia a algunos versos. Pero antes oremos diciendo: Padre Santo, Espíritu de Dios, permite, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestro corazón, Señor, y traiga esperanza en medio de estos tiempos. Que traiga autoridad como pueblo de Dios para orar, para que tu mano, Señor, sea con nosotros en medio de estas dificultades que estamos pasando, Señor. Oramos y bendecimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Algunas veces he enseñado a la iglesia sobre que Dios tiene dos manos, tiene dos brazos, un brazo de justicia y un brazo de misericordia. La palabra del Señor dice que terrible cosa es caer en las manos de Dios vivo y que Dios es fuego consumidor. Pero también la palabra de Dios nos habla del brazo de la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra nos enseña que todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador de su vida, no importa su pecado, no importa su pasado, si tiene esa experiencia de nacer de nuevo y de que su nombre sea escrito en el libro de la vida, alcanzará la misericordia de Dios. La Biblia es una historia de la justicia de Dios, pero también es una historia de la grandeza, de la profundidad de la misericordia de Dios. Y esto lo encontramos precisamente en esta historia sobre la rebelión de Coré. Del verso 1 al verso 3 del capítulo 16 de Números, encontramos que Coré, que era un príncipe del pueblo de Israel, se rebela contra la autoridad que Dios había delegado en Moisés y Aarón. Y además de eso, convence a otros 250 príncipes de Israel, varones de renombre, dice la palabra, con el argumento de que todos eran santos y que en medio de todos ellos estaba Jehová, y entonces cuestionaban la autoridad delegada en Moisés. En el verso 12, a partir del verso 12 hasta el 16, Moisés, dándose cuenta de esa rebelión, llama a Datán y a Abirán, que eran dos de esos 250 príncipes que se habían rebelado, y estos se niegan a acudir al llamado de su caudillo en rebeldía, con el argumento dice, de que Moisés nos ha traído a morir en el desierto y además que él quiere enseñorearse de nosotros. Y entonces en el verso 15 al 20, Moisés dice la palabra que reta a Coré y le dice que traiga a esos 250 hombres que le apoyan en su rebelión y que trajeran sus incensarios. Y le pidió a Aarón, el sacerdote de Dios, que él también trajera su incensario. 250 hombres contra Aarón, el sacerdote de Dios, y que estuvieran y vinieran delante de toda la congregación. Y dice la palabra que la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y quiero recordarte que un incensario es una vasija de bronce que se llenaba de carbones tomados del fuego perpetuo que estaba en el tabernáculo, y que sobre esos carbones encendidos se echaba el incienso, y así se esparcía su olor, su fragancia. Y dice la palabra que Dios rechaza la ofrenda de incienso si el corazón no era recto delante de Jehová. 250 hombres que venían a ofrecer incienso, pero que en su corazón había rebeldía contra un hombre cuyo incienso era el incienso de un hombre que lo ofrendaba, pero era un hombre que tenía recto delante de Jehová. Y en el verso 31 al 35 vemos como Dios responde de una manera terrible. Y la tierra se abre y traga a Coré, a todos sus hombres y sus bienes. Y también a los 250 príncipes fueron consumidos por fuego que envió el Señor. Y me llama muchísimo la atención cuando revisamos el verso 41, que 24 horas después, es decir, a la mañana siguiente, dice la palabra, a pesar de aquella manifestación terrible de la mano de la justicia de Dios,
el pueblo de Israel volvió a murmurar contra Jehová diciendo que Moisés y Aarón habían acarreado, eran los culpables de la muerte que Dios había enviado al pueblo de Israel. ¡Qué insensatez! Porque la palabra nos muestra que había sido Coré y había sido el corazón de aquellos 250 varones que se habían levantado en rebeldía contra la autoridad de Dios. No es lo mismo levantarse en contra de la autoridad de Dios que levantarse contra la santidad de Dios. Y este pecado específico era contra la autoridad delegada de Dios. Y en el verso 44 vemos como la paciencia del Señor parece agotarse. Y entonces le dice a Moisés y a Aarón que se aparte de la congregación, porque él va a consumir con fuego a todos en un solo momento. Y recuerdan que eran más de 1 millón de personas. La Biblia nos enseña que eran más de 600 hombres. Digamos que había una mujer por cada hombre, más los niños, más los extranjeros que los acompañaban. Es decir, aquella congregación era un pueblo grande y Dios estaba dispuesto a eliminarlos, a borrarlos de la faz de la tierra de un solo soplo. Y en el verso 45, 48, cuando Dios ya había enviado el espíritu de muerte en medio de las tiendas del pueblo de Israel, dice, y cuando la mortandad ya había empezado, Moisés le dice a Aarón, el sacerdote de Dios, que tome su incensario y ponga en él incienso y que corriera. Imagínense ustedes a Aarón corriendo en medio de la congregación, en medio de las tiendas donde habitaban los hijos de Israel, haciendo expiación por ellos, es decir, haciendo un sacrificio en lugar de ellos, pidiendo el perdón por lo que habían hecho. Y dice la palabra en el verso 48 que Aarón se puso entre los vivos y los muertos y la mortandad cesó. Pero ya habían muerto 14,700 personas en medio del pueblo de Israel, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. El verso 50 nos dice que Aarón entonces volvió a la puerta del tabernáculo hasta que la mortandad había cesado. Hoy esto tiene un mensaje para nosotros como iglesia del Señor, como hombres y mujeres santos que somos llenos del Espíritu Santo. Podemos elevar nuestro incienso, es decir, nuestras oraciones, para que el Señor levante su mano de misericordia a favor de cada uno de nosotros, a favor de cada una de nuestras familias, a favor de nuestra iglesia, a favor de nuestra nación, para que Dios pare esta mortandad que parece que nos está azotando. Tenemos esa autoridad y debemos de usarla. Yo te animo, querido hermano, para que lo hagamos. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Queridos hermanos, cada vez que usted y yo oramos, cada vez que tu familia ora, cada vez que nuestra iglesia ora, cada vez que la iglesia del Señor en Costa Rica, en América Latina, en el mundo ora, es incienso que se levanta para el Señor, intercediendo por esta humanidad que perece bajo este flagelo que está trayendo tanta mortandad. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, permite que esta palabra nos anime en esta noche, Señor. Padre, que esta palabra nos anime, Señor, en esta tarde, en este día, mi Dios, recordando que tú nos has dado autoridad para orar, para interceder delante de ti, clamando para que tu mano de misericordia nos escuche y, como dice tu palabra, que tú oirás nuestras oraciones, perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra. Eso te lo pedimos hoy, mi Dios. Levantamos nuestras oraciones, levantamos nuestro incienso, así como Aarón, aquel hombre santo que corrió en medio del pueblo. Hoy, Señor, nosotros corremos delante de nuestras familias, delante de nuestras iglesias, Señor, para que esta mortandad pare. Sí, ya hay muertos. Ya la pandemia ha cobrado su precio, Señor, pero hoy queremos pedirte, Señor, que tú pares esto, Señor, y que nos guarde del peligro. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra y por el consuelo y el ánimo que podemos encontrar en ella. Oramos y bendecimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Pronto nos vamos a abrazar como siempre lo hemos hecho en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.